A ver, ¿qué pasa cuando el derecho a la propiedad de una persona choca de frente con el derecho de un niño a tener un hogar? Bueno, hoy vamos a desmenuzar un fallo que es verdaderamente histórico de la Suprema Corte de México. Una decisión que responde justo a esa pregunta y que, de paso, cambia las reglas del juego para proteger a quienes son más vulnerables. Y esta, la verdad, no es una pregunta teórica ni mucho menos. Es la pregunta real que enfrentaron una madre y su hijo. Una situación tan pero tan complicada que obligó al Tribunal más alto de México a intervenir en una batalla legal donde el bienestar de un menor estaba literalmente en el centro de todo. Así es, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, la máxima autoridad judicial del país, la que tuvo que dar la respuesta definitiva. Pero para entender de verdad el peso de su decisión, tenemos que ir al principio, a conocer la historia que lo desató todo. Como pasa con muchos conflictos legales, este no arrancó en un tribunal, sino en el corazón de una familia, con una decisión que puso en riesgo lo más fundamental que existe, el hogar de un niño. Ok, pongamos las piezas sobre la mesa. La situación inicial era esta. Una madre vive con su hijo, que además tiene una discapacidad, en una casa. Y ojo, esta casa no es un regalo. Es parte de la pensión alimenticia que el padre está obligado a darle. O sea, es su hogar, su derecho. Pero, como suele pasar, la estructura familiar cambia. Después del divorcio, el padre inicia una nueva relación, se vuelve a casar. Y este cambio, que parece algo común, pues fue lo que prendió la mecha de todo el conflicto. Y aquí es donde viene la jugada legal clave. El padre no vende la casa, no, se la dona a su nueva esposa. Así, sin más. Con este movimiento, la propiedad cambia de nombre y de un día para otro, el lugar donde viven su propio hijo y su exesposa, legalmente, ya no le pertenece a él. Y ¡pum!, el problema estalla. La nueva esposa, que ahora es la dueña legal de la propiedad, demanda a la madre para desalojarla. La amenaza se vuelve muy real y muy urgente. Madre e hijo se enfrentan a la posibilidad de quedarse en la calle. Cualquiera pensaría que la ley sería súper clara en un caso así, ¿no? Pues no, para nada. El caso empezó a rebotar por todo el sistema judicial, con decisiones que se contradecían completamente. Esto nos muestra lo complicado que era realmente este dilema. Miren nomás este vaivén. Primero, en la primera instancia, el juez dice no al desalojo, protegiendo al niño. Pero luego, en la apelación, todo se voltea. El tribunal le da la razón a la nueva dueña. Este choque de opiniones, sí, pero siempre no, es justo lo que hace que el caso tenga que llegar hasta la mismísima Suprema Corte. Cuando el caso llega a la Suprema Corte, sus ministros no se enfocaron en quién tenía las escrituras de la casa. No. En lugar de eso, aplicaron un principio mucho más importante, uno que le dio un giro de 180 grados a cómo se debía ver todo este conflicto. Y este es el concepto que lo cambia absolutamente todo, el interés superior de la niñez. Con esto sobre la mesa, el caso deja de ser una simple pelea por una propiedad. Se convierte en un tema de derechos humanos, donde el bienestar del niño pasa a ser la prioridad número 1, por encima de todo lo demás. Y esta cita del fallo es de verdad contundente. La Corte está diciendo que el derecho a los alimentos, que incluye la habitación, no es algo opcional, implica un deber reforzado del Estado. ¿Qué significa eso? Que los jueces no pueden ser simples espectadores. Tienen la obligación activa de meter las manos para proteger el hogar de un menor. Pero la Corte no solo resolvió este caso y ya. No, fue mucho más allá. Básicamente estableció un manual de instrucciones, un mandato súper claro y obligatorio para todos los jueces y juezas de México de ahora en adelante. Y esto, créanme, es un cambio de paradigma total. Los jueces ya no pueden nada más ver quién tiene el papelito de la propiedad. Ahora tienen que, paso 1, investigar todo el contexto. Paso 2, ponerse los lentes de los derechos del niño. Y paso 3, proteger activamente su vivienda. Es un rol mucho, mucho más proactivo. Ahora, ¿qué significa todo esto en la vida real? Este fallo no es solo una victoria para una familia, va mucho más allá. Crea un precedente que funciona como un escudo legal para proteger a miles de niños y niñas en situaciones parecidas en todo México.
Y ojo, es clave entender este concepto de jurisprudencia. La decisión de la Corte no es solo una opinión, ¿no? Se convierte en ley. Es de aplicación obligatoria. Todos los tribunales del país tienen que seguir este criterio en casos similares, sí o sí. Esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda, el enfoque de antes, una pelea legal entre dos adultos. El niño, pues, no era parte del juicio, así que sus derechos podían quedar en segundo plano. Ahora, a la derecha, el nuevo mandato, un escudo protector. El juez tiene la obligación de proteger al niño, aunque su nombre no aparezca formalmente en la demanda. Pero bueno, seguro alguien se pregunta, ¿y qué pasa con la nueva dueña? ¿Acaso este fallo borra por completo su derecho a la propiedad? Aquí la Corte fue muy cuidadosa en buscar un equilibrio justo. Y la respuesta es un rotundo no. La Corte no dice que los derechos de la propietaria no existen. Para nada. Su voz se escucha y sus derechos no se anulan. Pero, eso sí, tienen que ponerse en una balanza con los derechos del niño. Y aquí está la solución que encuentra la Corte. A ver, el derecho del niño a tener una casa debe cumplirse. Y punto. ¿Qué significa esto? Que no se le puede sacar de la casa actual hasta que se le garantice un nuevo hogar, uno que sea de condiciones similares o incluso mejores. La protección es primero. Lo de la propiedad viene después, y solo si el bienestar del niño ya está 100% asegurado. Al final, este caso nos deja reflexionando sobre esta pregunta fundamental. Cuando los derechos de propiedad y los derechos humanos chocan, ¿dónde pintamos la raya? La Suprema Corte de México acaba de trazar una nueva línea en la arena, una que pone un escudo alrededor de los más vulnerables. Y de paso nos recuerda que una casa es mucho más que un bien material, es el centro de la vida y el desarrollo de un niño.